Está con nosotros el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Juan Manuel Pucineri. Bienvenido, ministro. Gracias por venir. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto tenerlo. Se va terminando el año, de a poquitito. Se va terminando el año. Queda poco. Queda muy poco y aparte me parece que fue un año para nosotros como sociedad mucho más intenso que el año pasado. Se recuperaron actividades económicas, sociales, culturales, deportivas. En el medio tuvimos un bache fuerte con la pandemia, con restricciones sobre principio de año. Pero bueno, después fue un año que fue recuperando, si se quiere, todo lo que es la vida que conocíamos antes de la pandemia, y hoy prácticamente estamos en un esquema de normalidad, ¿no? Uno lo puede observar en la calle, en el mundo laboral, en la vida familiar, y eso sin duda lo posibilitó la vacunación. Creo que ha sido una de los avances fenomenales que hubo en materia científica en el mundo, que en tan poco tiempo se pueda desarrollar una vacuna y que comprobadamente tenga la eficacia que está teniendo. Esto es una película, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Bueno, ahora está lo de las nuevas variantes. Pero en principio la demostración que tuvimos hasta ahora es esta, ¿no? Se viene el pasaporte sanitario, a partir del 21, ¿va a ser una de las primeras provincias, Santa Fe, en implementarlo? Va a ser una de las primeras. Bueno, Nación lo anunció a partir del 1 de enero. Tucumán lo tiene. Provincia de Buenos Aires arranca el 21 también con el pasaporte sanitario. Y aquí en Santa Fe vamos a tener la vigencia de este instrumento en las actividades que define la decisión administrativa nacional, es decir, viajes grupales, todo lo que es la actividad de los boliches, de los salones de fiestas, y en la provincia de Santa Fe se incorporan cines, teatros, gimnasios, centros culturales, casinos y bingos entre las más destacables, con el objetivo de alguna manera, volviendo a lo que hablábamos, de propender a la vacunación, ¿no? En Tucumán, por ejemplo, desde la instauración del pasaporte sanitario, la vacunación creció de acuerdo a lo que informa la provincia. Y esa en realidad es una de las finalidades más importantes. Nosotros en Santa Fe, en la franja de entre 18 y 30 años, tenemos estimativamente un registro de 90.000 jóvenes que se aplicaron la primera dosis, pero que después no tomaron el turno para la segunda. Entonces, lo cual los deja desarmados. Claro, digamos, y ahí hay, digamos, no hay ninguna concepción ideológica ni ninguna postura científica frente a la vacuna, sino simplemente de que como la vida empezó a normalizarse y hubo un relajamiento propio de la vida más normal, también sucedió con la vacunación, que no se tomaron los turnos o porque en la primera dosis hubo alguna dificultad relacionada con molestia y después terminaron por no aplicarse la segunda dosis. Entonces, creemos que con esto del pasaporte, si funciona como funcionó en Tucumán, tendríamos que empezar a notar que demandan claro. Y en realidad ese es uno de los objetivos principales. Después necesitamos, como en otras oportunidades, la ayuda del sector privado en controlar o en hacer efectivo que el pasaporte sanitario funcione.
y mirarlo razonablemente, como no estamos hablando de una restricción como la que conocíamos, en la cual el objetivo era impedir, si se quiere, el desarrollo de la actividad para que no haya más movilidad, para que no haya posibilidad de contagio, sino que acá lo que estamos haciendo es poner un requisito para que la actividad se siga desarrollando, ¿no? Entonces, ahí con un poco de colaboración del sector privado y también alguna alerta de todos nosotros sobre que tenemos que seguir ajustando cosas para tener una vida normal, me parece que el objetivo es que la vacunación vaya creciendo. Ahora, se vienen escuchando en los últimos días algunas palabras que empiezan a ser repetitivas en cuanto a la toma de posturas. Una es la que usted mencionó recién, el relajamiento, que tiene que ver con lo social. Es decir, la mayoría de las personas que vivimos en estas sociedades como que dijimos, bueno, los casos han bajado, la vacunación funciona y de repente apareció la variante Omicron con ciertos otros peligros y nos están diciendo todo el tiempo relajamiento, 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 para que volvamos a ponernos en guardia. Y después otro debate que tiene que ver quizás con otro formato, pero los sectores antivacunas, por llamarlo de alguna forma, era como que estaban agazapados, y ahora hay cierto debate con el pasaporte o con el pase sanitario. Un debate que, esto es sumamente personal, para mí no existe ese debate, digamos, es una cuestión como que la vacuna tiene efectividad y ayuda. ¿Cómo se resuelve eso desde el Estado? Porque ya se escuchan voces de me siento discriminado porque tengo que tener el pasaporte. Sí. A ver, para no ponerlo en términos ideológicos o de posturas políticas, digamos, porque esa también uno vio que en el mundo hay una lectura como que a esta posición contraria a la vacunación o al pasaporte venía de sectores más vinculados a posturas más de derecha, por decirlo de alguna manera. Para no ponerlo en esos términos y sí llevarlo a un plano más técnico desde lo jurídico, digamos, sobre la juridicidad de este tipo de medidas, nosotros sí tenemos claramente una Constitución Nacional que garantiza derechos individuales. Entre ellos, el derecho de libertad, la libertad es uno de los principales derechos individuales. Libertad que no hay una enunciación de qué es la libertad en cada caso, pero también uno podría entender, ¿me vacuno o no me vacuno? No es obligatoria la vacuna, claro, es un ejemplo. Es un ejemplo de un derecho como el derecho a la libertad, que es un derecho individual. Dicho esto, también es cierto que ninguno de los derechos consagrados son derechos absolutos, digamos, sino que reconocen limitaciones esos derechos individuales, y esa limitación lo que requiere, digamos, es que sea una limitación razonable. En este caso, vos lo señalabas recién, si estamos frente a una pandemia y está probado científicamente que la vacunación funciona, digamos, la instauración de un instrumento como el pase sanitario aparece como una limitación razonable a ese derecho individual, en el cual uno puede decir, bueno, yo no me vacuno, digamos, porque pienso de tal manera, y está bien, y ese derecho se respeta, pero también el del conjunto de que la salud pública. Claro, frente al interés general, determinadas actividades no se va a poder realizar sin vacuna. Y me parece que así lo resolvió, no Santa Fe, el mundo lo resolvió así. Claramente. Y si uno rastrea alguna jurisprudencia, que aquí todavía no la tenemos, digamos, en Estados Unidos, en una universidad se exigió el esquema de vacunación para ir a clases presenciales, fue judicializado el tema y la justicia terminó resolviendo la validez de ese pase sanitario, porque el interés general prevalecía sobre el interés individual en un contexto como este, ¿no? En un contexto de pandemia y en ese sentido se resolvió.
Y yo creo que aquí, digamos, si se llega a judicializar, se va a terminar resolviendo de la misma forma. Hay países en Europa que empiezan directamente a tomar la vacuna como una obligación para sus ciudadanos, ¿no? Bueno. Hay una campaña donde se empieza a convocar a aquellos ciudadanos que no se vacunaron, y en el caso de que no asistan a vacunarse, se habla de la posibilidad de importantes multas. Bueno, ¿vos crees que el Estado tiene que tomar una fíjese, postura más dura en ese sentido? bueno, ahí está justamente lo que decía recién, digamos. Hay que ver si ese derecho a no vacunarte en tanto afecte el interés general, no habilita una limitación que puede ser o un pase sanitario o bien la obligatoriedad de aplicarse una vacuna, digamos. Entonces, vuelvo al principio, si se quiere, digamos. Hay un esquema mínimo de constitucional de derechos individuales, pero hay también dentro del marco constitucional limitaciones a ese derecho individual en función del interés general. En Europa lo han resuelto así. Aquí, digamos, lo que se está avanzando es en esquemas de pasaportes sanitarios, de decir, bueno, esto que hablábamos, frente a determinada actividad hay que tener la vacuna porque la actividad es riesgosa. Y yo creo que, al menos en la Argentina, digamos, porque también hay que decirlo, los niveles de vacunación son altos, digamos. Tenemos arriba del 80% con primeras dosis, cerca del 80% con las 2 dosis. Parece que con estas tipo de medidas va a alcanzar como para estar en la totalidad de la población que hoy está en condiciones de ser vacunada, ¿no? ¿Qué rol va a tomar el Estado para controlar, digamos? Algún tipo de rol de control tiene que tener. Uno sabe que es absolutamente imposible estar en todos los rincones de la provincia, en todas las actividades de la provincia para controlar. Pero partidos de fútbol, por ejemplo, que uno dice va a ser lo más complicado, ¿no? 20.000 personas, en algunos casos más. ¿Cómo vamos a hacer para controlar esa situación? Es cierto que, a ver, para responder en forma completa la pregunta, el esquema de control es compartido, el estatal, sobre que se cumpla con el pasaporte sanitario, es compartido con municipios y comunas. Es decir, cada municipio y cada comuna, en forma propia o con el Estado provincial, tiene el rol de controlar de que determinada actividad se esté llevando adelante con el control del pasaporte sanitario, a su vez. Es decir, que el titular del establecimiento, el titular de la explotación, lleve a cabo ese control. Del menú que hablamos, viajes grupales, gimnasio, cine, teatro, allí no va a haber mayor inconveniente para el titular del establecimiento, sí, claro, en el que va a vender la entrada al cine y cuando la compras te pide el pasaporte y listo. Ahí no veo. Es cierto que en eventos masivos y particularmente en partidos de fútbol es más complicado, y allí la experiencia que tuvimos cuando esto existió con la primera dosis, para cuando se permitió el público en partidos de fútbol con la primera dosis, no terminó de funcionar porque empezó esta discusión de quién controla. Me parece que ahora la cuestión tendría que pasar por una combinación de esfuerzos, ver también los clubes, el tema de los socios. Los socios los tiene registrados los clubes y tiene una comunicación con los socios. Si es posible que el club mismo ya vaya pidiendo este esquema en una instancia previa al día del partido. Previa al día del partido. Y después habrá que conversar, las autoridades de seguridad de la provincia, las del municipio y los titulares de los clubes, habrá que conversar como se hace con el resto de la hinchada. Ahora, si uno tiene los socios ya determinados y después establece algún esquema, imagino que también puede hacer un esquema de control aleatorio, digamos, como un mecanismo a poner en práctica. Me parece que hay que hacerlo y razonarlo otra vez desde el costado de que esto se hace para que todo siga
funcionando normalmente. O sea, según el Estado, existen instancias que pueden facilitar el control. Yo creo que sí, digamos, y no desde lo personal, digo, desde el momento que se instauró, las autoridades nacionales y provinciales lo están razonando de esa manera. Y en todas estas actividades que mencionamos, que no sea partido de fútbol, que por la masividad tiene una complejidad diferente, las otras no puede representarnos una imposibilidad al control, claro, o no nos puede poner como privado a decir, no, esto es una barbaridad, que lo venga a controlar fulano, mengano, digamos, porque es simplemente organizarse para decir, bueno, muestro que estoy vacunado. Ministro, muchas gracias por venir. No, a ustedes y a disposición para cuando lo requieran. Muchísimas gracias. Gracias.